La niebla descendía sobre los cerros de San Marcos, un pequeño pueblo en las montañas de Guatemala, como lo hacía cada tarde de octubre. Las casas de adobe y techos de lámina se aferraban a las laderas empinadas, conectadas por caminos de tierra que serpenteaban entre cafetales y milpas de maíz. El conflicto armado interno había dejado heridas profundas en el país, y aunque oficialmente había terminado ese mismo año con los acuerdos de paz, la desconfianza y el miedo todavía habitaban en cada rincón de estos pueblos olvidados. Alejandro Méndez, de 19 años, caminaba por la calle principal junto a sus tres mejores amigos, Carlos Ruiz, de 18 años, Roberto Alvarado, de 20, y Diana Flores, de 19. Los cuatro habían crecido juntos, compartiendo la misma escuela de un solo salón, las mismas tardes jugando fútbol en el campo detrás de la iglesia colonial, y los mismos sueños de algún día salir de San Marcos para estudiar en la capital. Esa tarde de octubre, habían decidido ir al mercado del pueblo vecino Santa Rosa a comprar telas y materiales para el festival de Día de Muertos que se aproximaba. «Deberíamos regresar antes del anochecer», dijo Diana, ajustándose el chal sobre los hombros mientras el viento frío bajaba de las montañas. «Mi madre me advirtió que no nos quedáramos tarde». Carlos se rió, lanzando una piedra hacia un poste de madera. «Siempre con el mismo cuento, Diana. Ya no hay peligro como antes. Los soldados ya no patrullan. La guerra terminó». Pero Alejandro no estaba tan seguro. Había escuchado historias, susurros entre los adultos del pueblo. Gente que desaparecía en los caminos, cuerpos que aparecían en barrancos semanas después. Hombres armados que todavía merodeaban por las montañas reclamando territorios. La paz firmada en los papeles no siempre llegaba a estos rincones remotos de Guatemala. Si este contenido te está gustando, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. El autobús que los llevó a Santa Rosa era viejo, con asientos rasgados y ventanas que temblaban con cada bache del camino. Tardaron casi 2 horas en llegar, atravesando bosques de pinos y barrancos profundos, donde la niebla era tan espesa que apenas se veía el camino. Cuando finalmente llegaron al mercado, ya eran casi las 4 de la tarde. Santa Rosa era un pueblo más grande, con calles empedradas y un mercado bullicioso donde vendedores ofrecían frutas, verduras, artesanías y telas de colores brillantes. Los 4 amigos se separaron para hacer sus compras. Diana encontró las telas que buscaba, Roberto compró velas y flores de papel. Carlos se distrajo con un puesto de dulces tradicionales y Alejandro aprovechó para comprar un cuaderno nuevo donde escribía sus pensamientos y poemas. Cuando se reunieron de nuevo en la plaza central, ya eran las 6 de la tarde. El sol se ocultaba detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. El último autobús a San Marcos salía a las 6:30. «Tenemos que correr», urgió Roberto, cargando las bolsas pesadas en ambas manos. Llegaron a la terminal, justo cuando el autobús estaba a punto de partir, pero había algo extraño. El conductor no era el mismo de siempre, era un hombre más joven, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y ojos que evitaban el contacto directo. «¿Este va a San Marcos?», preguntó Carlos, todavía recuperando el aliento. El conductor asintió sin decir palabra y abrió la puerta. Los 4 amigos subieron, buscando asientos en la parte trasera del autobús, que estaba casi vacío. Solo había otras 3 personas. Una anciana que llevaba un canasto de huevos, un hombre de mediana edad con sombrero de paja y un joven que dormitaba contra la ventana. El autobús arrancó con un rugido del motor, adentrándose en la carretera de montaña que se oscurecía rápidamente.
Diana se sentó junto a la ventana, observando cómo las luces del pueblo desaparecían detrás de ellos. Alejandro notó que el conductor tomaba un desvío diferente al habitual. «Oiga, disculpe», llamó Alejandro, levantándose de su asiento. «Esta no es la ruta normal a San Marcos». El conductor no respondió. En cambio, aceleró. La anciana con el canasto de huevos comenzó a murmurar una oración en voz baja. El hombre del sombrero de paja se puso de pie, y fue entonces cuando Alejandro vio el arma en su cinturón. «Siéntense y cállense», ordenó el hombre, quitándose el sombrero para revelar un rostro marcado por cicatrices y ojos fríos. «Nadie va a resultar herido si cooperan». El terror se apoderó del autobús. La anciana dejó caer su canasto y los huevos se rompieron en el suelo. Diana agarró la mano de Alejandro, sus dedos temblando. Roberto y Carlos se quedaron paralizados en sus asientos. El joven que parecía dormir también se levantó, sacando otra arma de su chaqueta. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. «Ustedes van a trabajar para nosotros ahora», dijo el hombre del sombrero. «Hay lugares en las montañas donde se necesitan manos jóvenes. No pregunten, no hablen, hagan lo que se les ordena y tal vez algún día vuelvan a sus casas». El autobús siguió adentrándose en la montaña durante lo que parecieron horas. Finalmente, se detuvo en medio de la nada, rodeado de bosque denso y oscuridad total. Solo la luz de una fogata distante revelaba la existencia de algún campamento entre los árboles. «Bajen», ordenó el conductor abriendo la puerta. Los 4 amigos fueron empujados fuera del autobús junto con los otros pasajeros. La anciana lloraba en silencio, sosteniendo su rebozo contra el pecho. El aire de la montaña era helado y picaba la piel. Podían escuchar voces masculinas provenientes del campamento, risas ásperas y el sonido de botellas chocando. Fueron llevados por un sendero estrecho hasta llegar a un claro donde había varias carpas improvisadas y hombres armados sentados alrededor de fogatas. Algunos vestían ropa militar desaliñada, otros llevaban ropa civil, pero todos tenían la misma expresión dura y desconfiada. Alejandro reconoció los restos de lo que alguna vez fue el conflicto armado. Exsoldados, exguerrilleros, personas que no habían encontrado lugar en la paz y ahora sobrevivían en los márgenes de la ley. Un hombre mayor, con barba gris y una chaqueta militar desgastada, se acercó a inspeccionar a los recién llegados. Su rostro estaba marcado por años de vida en las montañas, arrugas profundas alrededor de sus ojos y una mirada que había visto demasiado. «¿Estos son los nuevos?», preguntó, caminando lentamente frente a ellos como un general inspeccionando tropas. «Sí, comandante», respondió el hombre del sombrero. «Los encontramos en Santa Rosa, jóvenes, fuertes, útiles». El comandante se detuvo frente a Diana, estudiándola con una mirada que hizo que ella bajara los ojos al suelo. Luego se movió hacia Alejandro, Roberto y Carlos. «Los necesitamos para trabajar en las rutas», explicó el comandante encendiendo un cigarrillo. «Hay mercancía que necesita moverse entre las montañas sin llamar la atención. Ustedes cargarán, caminarán y no harán preguntas. A cambio, les daremos comida y un techo. Intenten escapar y no llegarán ni a 1 kilómetro antes de que los encontremos». «¿Entendido?». Ninguno de ellos respondió. El miedo los había dejado mudos. El comandante dio una orden brusca y varios hombres se acercaron para llevarlos a una carpa apartada del resto. Era pequeña, con piso de tierra y apenas suficiente espacio para que los 4 se sentaran. Les dieron mantas viejas y un recipiente con agua. «Descansen esta noche», dijo uno de los guardias antes de cerrar la entrada de la carpa. «Mañana comienza el trabajo». Cuando quedaron solos, Diana finalmente dejó escapar un sollozo ahogado. Roberto,
Golpeó el suelo con frustración, mientras Carlos se abrazaba las rodillas, mecándose ligeramente. Alejandro era el único que mantenía cierta compostura, aunque por dentro sentía que su mundo se había derrumbado en cuestión de horas. «Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí», susurró Alejandro, acercándose a los demás para que su voz no saliera de la carpa. «¿Cómo?», respondió Roberto amargamente. «Estamos rodeados de hombres armados en medio de la montaña. No sabemos ni dónde estamos». «Tiene razón», dijo Carlos, su voz temblorosa. «Si intentamos escapar, nos matarán. ¿Lo escuchaste?». Diana levantó la mirada, sus ojos rojos de lágrimas, pero con un destello de determinación. «No podemos rendirnos. Nuestras familias nos estarán buscando. La gente del pueblo sabrá que algo pasó. Solo tenemos que sobrevivir hasta que alguien nos encuentre». Alejandro asintió, aunque en el fondo sabía que en Guatemala, especialmente en estos años turbulentos, la gente desaparecía todo el tiempo y muchas veces nunca se volvía a saber de ellos, pero no podía permitirse pensar así. Necesitaban esperanza, por pequeña que fuera, para mantenerse con vida. Esa primera noche en el campamento fue la más larga de sus vidas. El frío de la montaña se filtraba a través de las mantas delgadas, y el sonido constante de voces, risas y ocasionales disparos al aire les impedía dormir. Alejandro se quedó despierto la mayor parte de la noche, observando las sombras que se movían afuera de la carpa y tratando de memorizar cada detalle del lugar que pudiera serles útil. Al amanecer, fueron despertados bruscamente por uno de los guardias. Les dieron un plato de frijoles aguados y tortillas duras, la única comida que tendrían hasta la noche. Luego fueron llevados a un área del campamento donde había sacos apilados contra los árboles. «Van a cargar estos sacos hasta el siguiente punto», explicó el guardia, señalando un sendero que se adentraba en el bosque. «Es una caminata de 6 horas. No se detengan, no hablen con nadie que encuentren en el camino y lleguen antes del anochecer». «¿Entendido?». Los 4 amigos asintieron en silencio. Cada uno tomó un saco que pesaba al menos 20 kilos y lo cargó sobre sus espaldas. Alejandro notó que los sacos estaban sellados y marcados con símbolos que no reconocía, pero era obvio que contenían algo ilegal, probablemente drogas o armas que se movían por las rutas clandestinas de las montañas. La caminata fue agotadora. El sendero era empinado y resbaladizo, cubierto de lodo y raíces que sobresalían del suelo. Diana, siendo la más pequeña del grupo, tenía especial dificultad con el peso del saco. Roberto intentaba ayudarla, pero el guardia que los acompañaba gritaba cada vez que se detenían o intentaban redistribuir el peso. «Cada uno carga lo suyo», decía el guardia con indiferencia. «Si no pueden, hay otros que pueden reemplazarlos». Caminaron durante horas bajo el sol abrasador de la mañana y luego bajo la lluvia ligera de la tarde. Sus ropas estaban empapadas, sus pies cubiertos de ampollas y sus hombros dolían por el peso constante. Pero no se atrevían a quejarse. Habían visto lo que les pasaba a quienes desobedecían. Marcas de golpes en los rostros de otros trabajadores forzados que habían llegado antes al campamento, miradas vacías de quienes habían perdido toda esperanza. Finalmente, al caer la tarde, llegaron al punto de entrega. Otro campamento más pequeño, escondido en un valle entre 2 montañas. Allí descargaron los sacos y recibieron un poco de agua y pan duro como recompensa. El guardia que los había acompañado se quedó conversando con otros hombres, mientras los 4 amigos se sentaban exhaustos bajo un árbol. «No sé cuánto más pueda aguantar esto», murmuró Carlos, masajeando sus hombros adoloridos. «Tenemos que aguantar», respondió Diana con voz firme, aunque sus manos temblaban mientras bebía agua. «Por nuestras familias. Ellos nos están buscando, lo sé.
Mientras tanto, en San Marcos, la desaparición de los 4 jóvenes había causado una conmoción inmediata. Cuando no regresaron esa noche, sus familias se alarmaron y formaron grupos de búsqueda. La madre de Diana, doña Marta Flores, fue de casa en casa, golpeando puertas y preguntando si alguien había visto a su hija. El padre de Alejandro, don Tomás Méndez, reportó la desaparición a la policía local, pero la respuesta fue desalentadora. Probablemente se fueron a la ciudad, dijo el oficial con indiferencia, sin siquiera levantar la vista de sus papeles. Los jóvenes hacen eso todo el tiempo. Ya volverán. Pero las familias sabían que sus hijos no harían eso. Eran jóvenes responsables, unidos a sus familias y al pueblo. Algo terrible había sucedido. Don Tomás organizó una reunión en la casa comunal del pueblo, donde se juntaron más de 50 personas para planear la búsqueda. «Alguien tiene que haberlos visto», dijo don Tomás, su voz cargada de angustia. Fueron a Santa Rosa en autobús. Preguntaremos a todos los conductores, a todos los vendedores del mercado. Las búsquedas comenzaron al día siguiente. Grupos de hombres del pueblo viajaron a Santa Rosa y comenzaron a hacer preguntas. Descubrieron que los 4 jóvenes habían sido vistos en el mercado esa tarde y que habían abordado el último autobús de regreso. Pero ese autobús nunca llegó a San Marcos. Cuando preguntaron por el conductor habitual, les dijeron que ese día había estado enfermo y que un reemplazo había tomado la ruta. Nadie sabía quién era ese reemplazo o de dónde había venido. El autobús mismo nunca regresó a la terminal. La policía finalmente se vio obligada a abrir una investigación oficial, pero sus esfuerzos eran tibios y desorganizados. Guatemala todavía estaba en un estado de transición caótica después de décadas de guerra civil. Y las autoridades tenían recursos limitados y poco interés en casos de personas desaparecidas, especialmente de pueblos rurales remotos. Fueron las familias, junto con algunos miembros de organizaciones de derechos humanos que habían llegado a la región para documentar abusos del conflicto armado, quienes realmente llevaron adelante la búsqueda. Doña Marta no durmió durante días, viajando de pueblo en pueblo con una fotografía de Diana, preguntando a cualquiera que quisiera escuchar si habían visto a su hija. Un día, casi 2 semanas después de la desaparición, un campesino que vivía en las montañas se acercó tímidamente a doña Marta en el mercado de San Marcos. «Señora», dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor, «escuché que está buscando a unos jóvenes desaparecidos». «Sí», respondió doña Marta inmediatamente, agarrando al hombre del brazo. «Mi hija Diana y sus 3 amigos. ¿Sabe algo?». El campesino vaciló antes de hablar. «Hay rumores en las montañas. Gente que dice que hay grupos armados que secuestran personas para trabajos forzados. No puedo decirle más porque no sé exactamente dónde están, pero he visto cosas extrañas, movimientos en la noche, camiones que suben por caminos que nadie usa». Doña Marta sintió que su corazón se contraía. «¿Dónde? ¿Dónde vio eso?» «Hacia el norte, en las montañas cerca de Ixchiguán», dijo el campesino. «Pero señora, le advierto que es peligroso. Esa gente no se anda con juegos. Si pregunta demasiado, usted también podría desaparecer». A pesar de la advertencia, doña Marta compartió esta información con las otras familias y con los activistas de derechos humanos. Organizaron una expedición hacia esa zona, pero cuando llegaron no encontraron nada. Los campamentos en las montañas se movían constantemente, desapareciendo sin dejar rastro cuando sentían que estaban siendo buscados. Pasaron las semanas y luego los meses. La esperanza comenzó a desvanecerse lentamente, aunque las familias nunca dejaron de buscar. Carteles con las fotografías de los 4 jóvenes fueron colocados por toda la región.
Se ofrecieron recompensas por información. Pero Guatemala era un país grande con miles de personas desaparecidas, y estos 4 jóvenes de un pueblo remoto se perdieron entre las estadísticas. Mientras tanto, en las montañas, Alejandro, Diana, Roberto y Carlos habían caído en una rutina brutal. Cada día cargaban mercancía por senderos peligrosos, dormían en carpas heladas y comían lo mínimo para mantenerse con vida. Los meses se convirtieron en 1 año y luego en 2 años. Sus cuerpos se adaptaron al trabajo físico extremo, volviéndose más delgados pero más fuertes, sus manos callosas y sus rostros curtidos por el sol y el viento de las montañas. Pero lo más difícil no era el trabajo físico, sino la pérdida de esperanza. Habían intentado escapar 3 veces durante el primer año. La primera vez, Roberto logró alejarse del campamento durante una caminata, pero fue capturado antes del amanecer. Lo trajeron de vuelta golpeado y sangrando, y lo obligaron a trabajar el doble durante 1 mes como castigo. La segunda vez, Diana y Alejandro intentaron huir juntos durante la noche, pero los perros del campamento los rastrearon en cuestión de horas. La tercera vez, Carlos trató de sobornar a uno de los guardias para que los dejara ir. El guardia tomó el dinero que Carlos había logrado ahorrar y luego lo golpeó brutalmente frente a todos, como advertencia. Después de eso, los intentos de escape cesaron. La realidad era clara. Estaban atrapados, y cualquier intento de liberarse solo resultaba en más sufrimiento. Así que aprendieron a sobrevivir, se volvieron invisibles, haciendo su trabajo sin quejarse, manteniendo la cabeza baja, tratando de no llamar la atención de los hombres que los controlaban. Lo único que los mantenía cuerdos era su amistad. Por las noches, cuando estaban solos en su carpa, hablaban en susurros sobre sus familias, sus recuerdos de San Marcos, los planes que tenían para el futuro antes de que todo esto sucediera. Diana le enseñó a Roberto a tejer usando hilos que encontraba, y él creó pequeñas pulseras que les daba a cada uno como símbolo de que seguían juntos. Carlos, que siempre había sido el bromista del grupo, intentaba mantener el ánimo contando historias y chistes, aunque sus ojos ya no brillaban como antes. Alejandro seguía escribiendo en su mente, componiendo poemas que nunca pondría en papel, pero que recitaba en voz baja para recordarse a sí mismo que todavía era humano, todavía tenía pensamientos propios. Un día, durante el 3er año de su cautiverio, algo cambió. El comandante que los había recibido la primera noche fue asesinado en una disputa con otro grupo armado. Su muerte desató un conflicto interno en el campamento. Diferentes facciones comenzaron a pelear por el control, y en el caos resultante, muchos de los trabajadores forzados simplemente fueron abandonados o ignorados. Era la oportunidad que habían estado esperando durante 3 años. Una noche, aprovechando la confusión de una pelea que estalló entre 2 grupos rivales, Alejandro reunió a sus amigos. «Es ahora o nunca», susurró con urgencia. «No van a estar vigilándonos esta noche. Tenemos que irnos». Diana asintió inmediatamente. Roberto vaciló, el recuerdo de los golpes de sus intentos anteriores todavía fresco en su mente. Carlos miró hacia la entrada de la carpa, escuchando los gritos y disparos distantes. «Si nos quedamos, podríamos quedar atrapados en medio de esta guerra entre ellos», dijo Carlos finalmente. «Alejandro tiene razón, tenemos que intentarlo». Esperaron hasta que la oscuridad fuera absoluta. Los guardias habían abandonado sus puestos para unirse a la pelea o habían huido del campamento. Los 4 amigos salieron de la carpa sigilosamente, moviéndose entre las sombras como fantasmas. Sus corazones latían tan fuerte que temían que alguien pudiera escucharlos. Se adentraron en el bosque, alejándose del campamento tan rápido como podían sin hacer ruido. No tenían idea de hacia dónde iban,
Solo sabían que necesitaban poner la mayor distancia posible entre ellos y ese lugar maldito. Caminaron toda la noche. Cuando el sol comenzó a salir, todavía podían escuchar disparos distantes a sus espaldas. Siguieron caminando, usando el sol para orientarse hacia lo que esperaban fuera el sur, hacia las tierras bajas, donde había pueblos y civilización. Pero las montañas de Guatemala son vastas y traicioneras. Sin comida, sin agua, exhaustos después de años de trabajo forzado y desnutrición, sus cuerpos comenzaron a fallar. Diana fue la primera en colapsar al segundo día. Sus piernas simplemente cedieron y cayó al suelo, incapaz de levantarse. «¡No puedo más!», lloró, su voz quebrada. «Déjenme aquí. Sigan ustedes». «Absolutamente no», respondió Alejandro con firmeza, levantándola en sus brazos. «No hemos sobrevivido 3 años para perderte ahora». Roberto y Carlos tomaron turnos cargando a Diana mientras seguían avanzando, pero era obvio que todos estaban al límite de sus fuerzas. Necesitaban encontrar agua y comida pronto, o ninguno de ellos sobreviviría. Fue Carlos quien vio el humo, una delgada columna que se elevaba entre los árboles, señal de que había gente cerca. Con renovada esperanza, se dirigieron hacia allá, aunque también conscientes de que podría ser otro campamento peligroso. Pero cuando emergieron del bosque, lo que encontraron fue un pequeño caserio de campesinos. Casas humildes de madera y lámina, con niños jugando en el camino y mujeres lavando ropa en el río cercano. La gente los miró con desconfianza al principio. 4 jóvenes sucios, delgados, con ropa rasgada y miradas desesperadas. Una anciana, sin embargo, reconoció en sus ojos algo que no era peligro, sino necesidad. Se acercó con un jarro de agua. «¿Están perdidos, muchachos?», preguntó con voz gentil. Alejandro casi lloró de alivio al escuchar una voz amable después de tanto tiempo. «Sí, señora, fuimos secuestrados hace años. Logramos escapar, solo queremos volver a casa». La anciana llamó a otros del caserio, y pronto los 4 amigos fueron rodeados por gente que, aunque pobre, compartió con ellos lo poco que tenían. Les dieron comida, agua y un lugar donde descansar. Les contaron que estaban en una región cerca de Quetzaltenango, todavía en las montañas, pero más cerca de la civilización de lo que habían estado en años. «Hay un camino que lleva al pueblo principal», explicó uno de los hombres del caserio. «Desde allí pueden encontrar transporte, pero deben tener cuidado. Los caminos todavía no son seguros. Hay muchos grupos armados que controlan partes de las montañas». Los 4 amigos descansaron esa noche en el caserio, por primera vez en años, sintiendo algo parecido a la seguridad. Pero durante la noche, Roberto comenzó a sentirse mal. Había estado tosiendo durante los últimos días, pero ahora tenía fiebre alta y temblaba incontrolablemente. La exposición al frío, la humedad y años de desnutrición habían debilitado su sistema inmunológico hasta el punto de colapso. La anciana que los había acogido trató de ayudarlo con remedios caseros, pero era evidente que Roberto necesitaba atención médica real. Al amanecer, tomaron una decisión difícil. Carlos y Diana llevarían a Roberto al pueblo más cercano para buscar un médico, mientras que Alejandro esperaría en el caserio, todavía demasiado débil para hacer el viaje rápidamente. «Volveremos por ti», prometió Diana abrazando a Alejandro. «En 1 o 2 días con ayuda». Resisté un poco más. Alejandro los vio partir con el corazón encogido, pero sabiendo que era la única opción, se quedó en el caserio, ayudando en lo que podía a cambio de la hospitalidad, esperando el regreso de sus amigos. Pero los días pasaron y no volvieron. Una semana después, Alejandro, ahora más recuperado, comenzó a desesperarse. Habrían llegado al pueblo. Habrían sido capturados nuevamente. Las posibilidades torturaban su mente.
Finalmente, decidió que no podía esperar más. Agradeció a la gente del caserío por su ayuda y comenzó a caminar hacia el pueblo que le habían indicado. El viaje le tomó 2 días, preguntando direcciones a cada persona que encontraba en el camino. Cuando finalmente llegó al pueblo, lo primero que hizo fue ir a la clínica local. Allí, una enfermera le confirmó lo que temía. Roberto había llegado en condiciones críticas, con neumonía severa. Había muerto 2 días después de llegar, a pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarlo. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Roberto, su amigo desde la infancia, quien había compartido cada momento de esa pesadilla con él, había muerto justo cuando estaban a punto de ser libres. ¿Y los otros 2? Preguntó Alejandro, su voz apenas audible. Diana y Carlos. La enfermera revisó sus registros. Se quedaron aquí hasta el funeral. Después dijeron que iban a buscar ayuda, a contactar a sus familias. No los he vuelto a ver desde entonces. Alejandro buscó por todo el pueblo, pero no encontró rastro de Diana o Carlos. Preguntó en la estación de autobuses, en la plaza, en las tiendas. Nadie sabía nada. Era como si hubieran desaparecido nuevamente. Pasaron días mientras Alejandro intentaba encontrar información. Finalmente, alguien le dijo que había visto a 2 jóvenes que coincidían con las descripciones de Diana y Carlos subiendo a un camión que iba hacia la capital. Tal vez habían decidido ir directamente allá para buscar ayuda oficial. Con el poco dinero que había podido conseguir haciendo trabajos ocasionales en el pueblo, Alejandro compró un boleto de autobús hacia la capital. Pero durante el viaje, la paranoia lo invadió. ¿Y si el autobús era otra trampa? ¿Y si terminaba secuestrado de nuevo? Cada parada, cada pasajero nuevo que subía, lo ponía en alerta máxima. Cuando finalmente llegó a Ciudad de Guatemala, la inmensidad de la capital lo abrumó. Millones de personas, edificios altos, tráfico caótico. ¿Cómo encontraría a Diana y Carlos en este mar de humanidad? Se dirigió a la Policía Nacional, pero el oficial que lo atendió apenas le prestó atención. «Mire, muchacho», dijo el oficial con fastidio, «recibimos cientos de reportes de personas desaparecidas. Si sus amigos no han hecho contacto con sus familias, probablemente no quieren ser encontrados. Pero fueron secuestrados. Como yo», insistió Alejandro. «Estuvimos 3 años prisioneros en las montañas. Tengo que encontrarlos para asegurarme de que están bien». El oficial lo miró con escepticismo. «¿3 años? ¿Y dice que fueron secuestrados en el 96? Eso significa que estamos en el 99. ¿Por qué no fue directamente a su casa cuando escapó?» Alejandro no tenía una buena respuesta. En ese momento, exhausto, confundido y devastado por la muerte de Roberto, no había pensado claramente. Solo sabía que necesitaba encontrar a sus amigos antes de volver a casa. Sin ayuda de las autoridades, Alejandro pasó semanas vagando por la ciudad, durmiendo en refugios para personas sin hogar, comiendo en comedores de caridad, preguntando a cualquiera que quisiera escuchar si habían visto a Diana o Carlos. Pero Ciudad de Guatemala era demasiado grande, y él era solo una aguja, buscando otras 2 agujas en un pajar gigante. Finalmente, con el corazón roto y la mente agotada, Alejandro tomó la decisión de volver a casa. Había perdido a Roberto a la muerte, a Diana y Carlos en algún lugar entre las montañas y la ciudad, y no podía seguir buscando indefinidamente. Necesitaba ver a su familia. Necesitaba volver a San Marcos, aunque sabía que volver sería admitir que había fallado en mantener a sus amigos unidos hasta el final. El viaje de regreso a San Marcos fue surrealista. 4 años habían pasado desde aquella tarde de octubre cuando subieron al autobús equivocado. 4 años de infierno, de supervivencia, de pérdida. Mientras el autobús subía por las montañas familiares,
Alejandro se preguntaba si alguien lo recordaría, si sus padres todavía vivían allí, si el pueblo había cambiado. Cuando el autobús se detuvo en la plaza principal de San Marcos, Alejandro bajó con las piernas temblorosas. Todo parecía igual y al mismo tiempo completamente diferente. La iglesia colonial todavía estaba allí, las casas de adobe, los mismos cerros rodeando el pueblo. Pero había una tristeza palpable en el aire, como si el pueblo mismo estuviera de luto. Comenzó a caminar hacia su casa, y fue entonces cuando una mujer mayor lo vio desde su puerta. Se quedó paralizada por un momento, luego dejó caer la canasta que llevaba y corrió hacia él gritando: «¡Alejandro! ¡Alejandro Méndez! ¡Dios mío! ¡Estás vivo!». En cuestión de minutos, la noticia se esparció por todo el pueblo como fuego. La gente salía de sus casas, algunos llorando, otros simplemente mirando con incredulidad. Y entonces vio a sus padres corriendo por la calle hacia él. Don Tomás y doña Elena Méndez habían envejecido 10 años en estos 4. El cabello de su padre ahora era completamente gris y su madre se veía frágil, como si el peso de la búsqueda la hubiera consumido desde adentro. Cuando lo vieron, ambos se detuvieron por un segundo, como si no pudieran creer que era real, y luego corrieron los últimos metros para abrazarlo. El reencuentro fue caótico. Todos hacían preguntas al mismo tiempo. ¿Dónde había estado? ¿Qué había pasado? ¿Estaba herido? ¿Los otros estaban con él? Alejandro apenas podía hablar, abrumado por la emoción y el agotamiento. Finalmente, lo llevaron a su casa, que parecía exactamente como la recordaba, excepto por las fotografías de él y sus amigos que cubrían una pared entera, rodeadas de velas y flores, como un altar de recuerdo. Su madre había mantenido viva su memoria todos estos años, rezando cada noche por su regreso. Cuando se sentaron y Alejandro comenzó a contar su historia, el silencio en la habitación era absoluto. Habló sobre el secuestro, los años de trabajo forzado, el escape, la muerte de Roberto y la desaparición de Diana y Carlos después de que llegaran al pueblo. Sus padres lloraban en silencio, su madre cubriéndose la boca con la mano, su padre apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Las otras familias necesitan saber», dijo don Tomás finalmente, su voz ronca. «Doña Marta nunca dejó de buscar a Diana. Ella merece saber que su hija estaba viva, al menos hasta hace unas semanas». Los siguientes días fueron un torbellino. Alejandro tuvo que repetir su historia una y otra vez. Primero a las familias de Diana, Carlos y Roberto, luego a la policía, después a periodistas que llegaron al pueblo cuando la noticia de su regreso se esparció, y finalmente a investigadores de organizaciones de derechos humanos que documentaban casos de desapariciones forzadas en Guatemala. Doña Marta Flores, la madre de Diana, se aferró a cada palabra de Alejandro sobre su hija. «Estaba bien. La trataron bien. Dijo algo sobre mí». Alejandro no tuvo corazón para contarle toda la verdad sobre los horrores que habían vivido. En cambio, se enfocó en los momentos en que Diana había mostrado fortaleza, en cómo ella siempre hablaba de su madre y su deseo de volver a casa, en cómo había sido ella quien los había mantenido a todos con esperanza durante los años más oscuros. «Ella es fuerte», dijo Alejandro tratando de sonar convincente. «Si logró llegar a la capital, estoy seguro de que está bien y pronto encontrará el camino de regreso». Pero en su corazón, Alejandro tenía miedo de lo que realmente podría haberle pasado a Diana y Carlos. Guatemala en esos años era un país peligroso, especialmente para jóvenes vulnerables sin recursos. Podrían haber sido víctimas de la violencia urbana, podrían haber sido secuestrados nuevamente, podrían estar en cualquier parte o en ninguna. Los padres de Roberto entraron en un duelo profundo cuando Alejandro les confirmó la muerte de su hijo. Organizaron un servicio conmemorativo en la iglesia del pueblo,
ya que nunca habían recuperado su cuerpo. Toda la comunidad de San Marcos asistió, llorando no solo por Roberto, sino por todos los jóvenes que habían sido arrebatados por la violencia que todavía plagaba a Guatemala, incluso después de que terminara oficialmente la guerra. Alejandro intentó reintegrarse a la vida en San Marcos, pero no era fácil. Había cambiado demasiado. Los 4 años de cautiverio habían dejado marcas no solo en su cuerpo, que ahora estaba cubierto de cicatrices de trabajos forzados, sino también en su mente. Sufría pesadillas constantes, cualquier ruido fuerte lo hacía saltar. No podía soportar estar en espacios cerrados por mucho tiempo. La simple idea de subir a un autobús le provocaba ataques de pánico. Sus padres trataron de conseguirle ayuda. Llevaron a un psicólogo de la capital que trabajaba con sobrevivientes de traumas, pero después de unas pocas sesiones, Alejandro decidió que no quería hablar más sobre lo que había pasado. Quería olvidar, quería volver a ser el joven de 19 años que había subido a ese autobús en octubre de 1996, aunque sabía que eso era imposible. Los meses pasaron. Las organizaciones de derechos humanos iniciaron investigaciones oficiales sobre el caso. Con la información que Alejandro proporcionó sobre la ubicación aproximada de los campamentos, las autoridades realizaron operativos en las montañas. Encontraron evidencia de actividad criminal, restos de campamentos abandonados, y liberaron a algunas otras personas que habían sido víctimas de trabajos forzados similares, pero nunca encontraron al comandante ni a los otros responsables directos del secuestro de Alejandro y sus amigos, y nunca encontraron a Diana ni a Carlos. Pasó 1 año desde el regreso de Alejandro, luego 2 años, luego 5. La esperanza de que Diana y Carlos aparecieran vivos se fue desvaneciendo lentamente. Sus familias nunca dejaron oficialmente de buscar, pero la realidad era inevitable. Después de tanto tiempo, las probabilidades de encontrarlos vivos eran mínimas. Alejandro creció hasta convertirse en un hombre, aunque siempre con la sombra de esos 4 años perdidos siguiéndolo. Se casó con una mujer del pueblo vecino. Tuvieron 2 hijos, y él trabajó como maestro en la escuela local, el mismo salón único donde había estudiado de niño. A veces, cuando enseñaba a sus estudiantes sobre la historia de Guatemala, sobre el conflicto armado y sus consecuencias, compartía partes de su propia historia, siempre con la esperanza de que las nuevas generaciones pudieran construir un país más seguro. Pero nunca olvidó a sus amigos. Cada año, en la fecha del aniversario de su desaparición, Alejandro subía al cerro que dominaba San Marcos y pasaba horas mirando hacia las montañas del norte, preguntándose si en algún lugar entre esos picos nebulosos Diana y Carlos todavía estaban vivos, tal vez esperando también encontrar el camino de regreso a casa. En 2014, 18 años después de la desaparición original, Alejandro recibió una llamada telefónica que cambiaría su vida nuevamente. Era de un hospital en la capital. Una mujer había sido ingresada después de colapsar en la calle, y cuando finalmente recuperó la conciencia, lo único que repetía era el nombre San Marcos y Alejandro Méndez. El corazón de Alejandro casi se detiene. Tomó el primer autobús disponible hacia la capital, un viaje de 6 horas que le pareció una eternidad. Cuando llegó al hospital y le dieron el número de habitación, sus manos temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta. Allí, en una cama de hospital, conectada a varias máquinas, estaba Diana, pero no era la Diana que recordaba. Esta mujer parecía tener 60 años, aunque solo tenía 37. Su cabello era casi completamente gris, su cara marcada por arrugas profundas y cicatrices. Estaba extremadamente delgada, casi esquelética, pero sus ojos, cuando se encontraron con los de Alejandro, eran inconfundiblemente los de Diana Flores. Alejandro,
susurró ella, su voz apenas audible. Sabía que estabas vivo, lo sabía. Alejandro se acercó a la cama, lágrimas corriendo por su rostro. Tomó la mano de Diana, tan delgada que parecía que se rompería con el menor toque. «Diana, ¿qué te pasó? ¿Dónde has estado todo este tiempo?» Diana cerró los ojos, como si el simple acto de recordar fuera doloroso. Cuando habló, su historia emergió en fragmentos, como piezas rotas de un espejo que nunca volvería a estar completo. Después de dejar a Alejandro en el caserio y llevar a Roberto al pueblo, Diana y Carlos se habían quedado para el funeral de su amigo. Devastados por su muerte y sin saber que Alejandro había dejado el caserio para buscarlos, decidieron que necesitaban llegar a la capital para reportar todo lo que había sucedido y conseguir ayuda oficial para regresar a San Marcos. Consiguieron un aventón en un camión que transportaba verduras hacia la ciudad. El conductor parecía amable al principio, pero a mitad del camino los llevó a un área apartada y les dijo que si querían continuar el viaje, tendrían que pagar de otra manera. Carlos intentó defenderlos. Hubo una pelea. Diana nunca supo exactamente qué pasó, solo que escuchó un disparo, y cuando pudo mirar, Carlos estaba en el suelo, sangrando. El conductor entró en pánico y huyó, dejándolos allí en medio de la carretera. Diana intentó ayudar a Carlos, pero la herida era demasiado grave y estaban en medio de la nada. Carlos murió en sus brazos mientras el sol se ponía, sus últimas palabras pidiéndole que le dijera a su familia que los amaba. Traumatizada y sola, Diana vagó durante días hasta que llegó a un pequeño pueblo. Allí, sin recursos y sin forma de llegar a su hogar, aceptó trabajo en una finca de café. El dueño era un hombre abusivo que prácticamente la mantenía prisionera, pagándole casi nada y amenazándola con entregarla a las autoridades si intentaba huir, diciéndole que nadie creería su historia de haber sido secuestrada. Diana vivió en esa finca durante años, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, demasiado asustada y quebrada para intentar escapar. Desarrolló problemas de salud crónicos por la desnutrición y el trabajo extremo. Otras trabajadoras que llegaron a la finca le contaron historias similares. Mujeres que habían sido engañadas, atrapadas, olvidadas por el mundo. Finalmente, hace solo unos meses, el dueño de la finca murió de un ataque al corazón. Su hijo, que heredó la propiedad, despidió a todos los trabajadores para vender la tierra. Diana se encontró súbitamente libre, pero completamente perdida. No sabía cómo regresar a San Marcos después de tantos años. Su familia todavía estaría allí, la recordarían, la culparían por no haber regresado antes. Llegó a la capital con la idea de buscar ayuda, pero su salud colapsó antes de que pudiera hacer cualquier cosa. El hospital la había encontrado desmayada en la calle, deshidratada y desnutrida. Solo cuando despertó y mencionó a Alejandro, una trabajadora social, comenzó a rastrear la historia y hacer la conexión con las desapariciones de 1996. «Carlos murió salvándome», dijo Diana llorando. «Y Roberto murió cuando estábamos tan cerca de estar a salvo. No es justo, Alejandro. Deberían estar aquí, no yo». Alejandro sostuvo su mano con firmeza. «No fue tu culpa, Diana. Nada de esto fue culpa de ninguno de nosotros. Sobreviviste. Eso es lo que importa ahora». La noticia del regreso de Diana se esparció rápidamente. Su madre, doña Marta, ahora una anciana de más de 70 años, viajó a la capital de inmediato. El reencuentro entre madre e hija fue desgarrador y hermoso al mismo tiempo. 18 años de separación, 18 años de búsqueda, finalmente terminaban en un abrazo en una habitación de hospital. «Nunca dejé de buscarte», lloró doña Marta, acariciando el cabello gris de su hija. «Ni un solo día. Sabía que volverías a mí». Diana permaneció en el hospital durante semanas, mientras los médicos trataban sus múltiples problemas de salud.
Alejandro visitaba cada día que podía, trayendo fotografías de San Marcos, contándole sobre cómo había cambiado el pueblo, sobre su propia familia, tratando de reconstruir el puente entre el pasado y el presente. Lentamente, Diana comenzó a recuperarse física y mentalmente. Los psicólogos del hospital trabajaron con ella para procesar el trauma de los últimos 18 años. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de retrocesos y momentos oscuros, pero Diana demostró la misma fortaleza que había mostrado durante su cautiverio. Cuando finalmente fue dada de alta, regresó a San Marcos con su madre. El pueblo organizó una celebración silenciosa, conscientes de que, aunque había regresado, Diana estaba irrevocablemente cambiada. Las cicatrices en sus brazos y espalda de años de trabajo brutal contaban una historia que las palabras nunca podrían expresar completamente. Diana y Alejandro se convirtieron en aliados en la curación. Ambos entendían lo que el otro había vivido de una manera que nadie más podía. Se reunían frecuentemente, a veces solo para sentarse en silencio, otras veces para hablar sobre Roberto y Carlos, manteniendo viva la memoria de sus amigos que nunca regresaron. Juntos, comenzaron a trabajar con organizaciones de derechos humanos para contar su historia públicamente. Hablaron en escuelas, en foros comunitarios, en programas de radio, siempre con el mismo mensaje: esto no debería pasarle a nadie. Guatemala necesitaba sanar de su pasado violento, necesitaba proteger a sus jóvenes, necesitaba justicia para las miles de personas que todavía estaban desaparecidas. El caso de los 4 jóvenes de San Marcos se convirtió en un símbolo del trabajo que aún quedaba por hacer. Aunque Alejandro y Diana habían sobrevivido, aunque habían regresado, el precio había sido incalculable. 2 de sus amigos estaban muertos. 18 años de sus vidas habían sido robados, y las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, nunca desaparecerían completamente. Con el tiempo, Diana encontró algo parecido a la paz. Comenzó a trabajar en un centro comunitario en San Marcos, ayudando a otras mujeres que habían sido víctimas de violencia y explotación. Su experiencia, aunque dolorosa, le dio una perspectiva única y una determinación férrea de asegurarse de que otras personas no sufrieran lo que ella había sufrido. Alejandro continuó enseñando, ahora usando su experiencia personal para educar a las nuevas generaciones sobre los peligros que todavía existían y la importancia de la solidaridad comunitaria. En sus clases, siempre mantenía una fotografía de los 4 amigos, tomada días antes de su desaparición, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. Era un recordatorio constante de lo que se había perdido y por qué valía la pena luchar por un futuro mejor. Los padres de Carlos y Roberto nunca obtuvieron el cierre completo que merecían. No hubo cuerpos que enterrar. No hubo justicia legal contra quienes habían destruido las vidas de sus hijos, pero encontraron algo de consuelo en saber la verdad, en escuchar las historias de Diana y Alejandro sobre cómo sus hijos habían sido valientes hasta el final, cómo habían luchado por sobrevivir y protegerse mutuamente. Años más tarde, cuando Alejandro ya era un hombre mayor, escribió finalmente un libro sobre su experiencia. Lo tituló Los 4 de San Marcos, dedicado a la memoria de Roberto y Carlos y a la resiliencia de Diana. El libro se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas de Guatemala, un testimonio crudo pero necesario sobre un capítulo oscuro de la historia del país. En la última página del libro, Alejandro escribió: nuestros 4 jóvenes desaparecieron en octubre de 1996. 2 regresamos, marcados pero vivos. 2 nunca regresaron, sus vidas cortadas en la flor de la juventud.
Pero los cuatro nunca dejamos de ser amigos, nunca dejamos de estar conectados. En cada paso que doy, llevo conmigo el recuerdo de Roberto, su risa y su coraje. En cada palabra que hablo, honro la memoria de Carlos, su lealtad y su sacrificio. Y en cada día que vivo, celebro la fortaleza de Diana, quien sobrevivió contra todo pronóstico. Esta es nuestra historia. Es la historia de miles de familias en Guatemala que todavía buscan a sus seres queridos desaparecidos. Es la historia de un país que debe recordar su pasado para construir un futuro mejor. Es la historia de cuatro amigos que un día subieron a un autobús y cuyas vidas cambiaron para siempre. Que nunca olvidemos, que nunca dejemos de buscar, que nunca dejemos de luchar por la justicia y la verdad. Diana murió en 2023, a los 46 años, de complicaciones relacionadas con los años de maltrato y desnutrición que su cuerpo había soportado. Pero en los 9 años que vivió después de su regreso a San Marcos, tocó innumerables vidas y se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Alejandro asistió a su funeral, ahora un hombre de 65 años, y mientras colocaba flores sobre su ataúd, sintió una extraña mezcla de tristeza y paz. Los cuatro amigos finalmente estaban juntos de nuevo, al menos en memoria. Roberto, Carlos y ahora Diana descansaban, y Alejandro continuaría contando su historia mientras tuviera aliento en su cuerpo. Las cicatrices permanecen, en los brazos de Alejandro, en las páginas de la historia de Guatemala, en los corazones de las familias que todavía buscan a sus desaparecidos.